Arístene Papi fue uno de los mejores y más importantes escultores y artistas plásticos en la provincia de Salta. Nació en Pérgola, Italia, en noviembre de 1877 y falleció en Salta en diciembre de 1954. Hoy, un centro cultural muy importante en la provincia lleva su nombre y su casa, cita en la capital provincial, está a punto de ser considerada un museo. Arístene Papi fue el fundador de la primera escuela artística y de dibujo industrial en la provincia de Salta y desde 1905 hasta 1944 desarrolló 11 murales en la provincia de Salta y en la provincia de Tucumán, siendo estos atesorados por la gran valía artística y por sobre todas las cosas por quien hizo esto, sea un reconocido y gran escultor como lo fue el señor Arístene Papi. Y esto viene a colación, y por qué yo estoy hablando de Arístene Papi en este programa de la historia de la ciudad de General Güemes, porque en General Güemes nosotros tenemos dos esculturas públicas realizadas por este gran escultor. Les hablo de la escultura de don Julio Cornejo y de la escultura de Martín Miguel de Güemes, que se encuentra en la escuela ex 529. Estas joyas escultóricas merecen el resguardo, pero, como sucede en estos tiempos, por allí la falta de conocimiento de la gente en lo valioso de las mismas generan que generalmente se provoquen algunos actos de vandalismo, pero lo importante es tomar conciencia y declarar los monumentos históricos y custodiarlos de la mejor manera, ya que son un legado de uno de los más importantes escultores que dio la provincia de Salta. Don Pedro Julio Cornejo nació en Salta el 24 de octubre de 1874 y falleció en Buenos Aires el 6 de mayo de 1935. Fue un abogado y político que ocupó, entre otros cargos, el de gobernador de la provincia de Salta entre los años 1928 y 1930. Estudió en el Colegio Nacional de Salta, en el cual comenzó su participación política afiliándose a la Unión Cívica Radical poco después de la Revolución del Parque, que volteó a Juárez Celman en 1890. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, doctorándose en jurisprudencia en el año 1900 con una tesis sobre el contrato de la sociedad conyugal. En los primeros años, cuando el pueblo de Güemes precisaba de más tierras donde empezar a ubicar nuevas viviendas, fue justamente don Julio Cornejo quien donó varias parcelas del ingenio San Isidro, del cual él era el propietario, para que Güemes pudiera extenderse y llegar a ser cada vez más grande. Por eso, don Julio Cornejo es considerado para la historia de la ciudad de Güemes como uno de los más grandes benefactores, y hoy, paradójicamente, el 80 o el 70% de la comunidad que pasa a diario por la plaza central ve este monumento y realmente no sabe de quién se trata. Para hablar del ferrocarril en el norte del país, debemos remitirnos al año 1866, cuando un grupo de empresarios ingleses y un grupo de empresarios estadounidenses contratan al ingeniero Pompeyo Moneta para que trazara una línea férrea que uniera Córdoba con el norte del país, pasando por Tucumán, Salta, Jujuy y llegase a Bolivia. Inmediatamente, Pompeyo Moneta se puso manos a la obra y un año después, es decir, en 1867, publica un compendio pero muy interesante. Interesante desde todo punto de vista, porque en este compendio no solo publicó la línea por donde debía pasar el tren, por los mejores lugares, sino también que hizo un reconto de los recursos, ya sea en la flora, en la fauna, ya sea en los minerales. Se juntó con los finqueros por donde debía pasar las vías del tren y también realizó un mapa topográfico de cada uno de los lugares que unía la ciudad de Córdoba con Bolivia. Esta obra se denomina
informe sobre la practicabilidad de la prolongación del ferrocarril central argentino desde Córdoba a Jujuy. A mediados de 1800, los presidentes de la nación asumían los 12 de octubre. Y, paradójicamente, obviamente, Sarmiento asume la presidencia el 12 de octubre de 1868 y 2 días después proclama una ley que es de vital importancia porque esa ley, la número 280, ordena de manera inmediata prolongar las vías del tren desde Córdoba hacia el norte, teniendo como plano todo el mapa topográfico que había realizado Pompeyo Moneta. Generó, un par de meses después, la Oficina Topográfica y de Obras Públicas y puso como presidente justamente a don Pompeyo Moneta. La importancia de la ley 280 radicaba en que los productores del norte podían sacar todas sus mercaderías a través de estas vías férreas y trasladarlas a menor costo y de manera más eficiente y rápida al puerto de Buenos Aires. Con la ley en marcha, lo que le restaba al gobierno era sacar a licitación a las empresas de ese momento para ver quién se hacía cargo de la construcción de las vías del tren desde Córdoba hasta Bolivia. La empresa ganadora entre 7 postulantes fue una de capitales ingleses denominada Telfener y Compañía, que comenzó a construir la obra en 1871. El 12 de octubre de 1874 asumió la presidencia don Nicolás Avellaneda y como su antecesor, uno de los pilares fundamentales de su gestión fue seguir extendiendo las líneas férreas hacia el norte del país. Y uno de los mayores logros de Nicolás Avellaneda ocurrió en octubre de 1875 con la inauguración del tren de Córdoba a Tucumán. Una vez terminada la obra de Córdoba a Tucumán, en ese mismo mes de octubre se promulga la ley 1005 que autorizaba la construcción de las vías del ferrocarril de Tucumán a Salta y a Jujuy y se creó la Dirección Nacional de los Ferrocarriles. En abril de 1881 se autoriza la construcción de la traza desde Tucumán a San José de Metán. Allí surgieron muchos inconvenientes. El más grave de todos era la negativa total de los finqueros, de los terratenientes, que se negaban a la expropiación de sus tierras y llegaron a levantar las armas. Entonces no había jefe que quisiera ir a hacer esa extensión, no había operarios, ni mucho menos capataces. Por tal motivo, en 1882, el gobierno nacional determina un comisionado para que vaya a Europa a buscar operarios que se animaran en esa especie de lejano oeste a poder construir las vías desde Tucumán y particularmente ya en las que entraban a la provincia de Salta. La idea era traer operarios para 3 ramales, pero apenas pudieron juntar los hombres necesarios para hacer un ramal que es justamente el ramal que tenemos hoy en día. Ese mismo año de 1884, y viendo el avance importante que habían tenido las obras hasta Metán, el gobierno autoriza la construcción del carril desde Metán a Chilcas, hoy Juramento, y también manda a estudiar una parte interesante, sobre todo para nosotros los güemenses. Mandan a estudiar el ferrocarril que debía construirse desde Cobos hasta Orán, porque allí debía estar la estación, nuestra estación, en Cobos, para lo cual en el año 1886, el gobierno autoriza un contrato con la empresa de Mauricio Penano para que comenzara urgentemente con la construcción del ferrocarril que iba desde Cobos a Orán, cuestión que nunca sucedió. A finales de 1885, el ferrocarril y todo su progresismo llega a Rosario de la Frontera, porque una cosa es la llegada de la vía y otra cosa es la llegada del ferrocarril. Exactamente llegó un 23 de noviembre de 1885 y el acto fue oficializado por el gobernador de la provincia, que era Martín Miguel de Güemes.
el primogénito del general patriota. El 12 de octubre de 1886 asume la presidencia don Miguel Juárez Celman, un presidente muy recordado por los güemenses, sobre todo por un decreto muy conocido, que es el del 23 de julio de 1888. Pero no nos adelantemos. Lo cierto es que 16 días después de asumir, el señor Miguel Juárez Celman entregó los ferrocarriles a los ingleses. La presidencia de Miguel Juárez Celman estuvo signada por una entrega total del patrimonio y de la soberanía nacional. Muchos problemas políticos, a tal punto que se organizó una revolución llamada la Revolución del Parque en 1890 que concluyó con su salida. Lo importante de la gestión Juárez Celman tiene que ver con que durante su presidencia las vías asomaron al punto de Santa Rosa. 13 kilómetros al este del punto de Santa Rosa nació, creció, una ciudad que lleva por nombre General Güemes. Y el próximo programa te voy a explicar los pormenores de cómo llega el ferrocarril a Güemes y cómo es sinónimo del progreso, de pujanza, de ideales, de sueños, que en algún momento casi estuvimos a punto de perderlo. Si un día cruzara por su mente una rima inédita, inocente, tome un papel y escriba que sin duda es usted poeta y su vocación está en las letras. Todos los seres cantan, todos los seres lloran, pero todos se inspiran como puede hacerlo usted ahora. Deje aflorar sus inquietudes, permita compartir sus pensamientos. La poesía ayuda a entendernos, a conjugar lo ajeno con lo nuestro, a hacer la existencia más hermosa y mirar la vida color de rosa. No dejemos perder en el olvido la inspiración que nace ahora. Haz algo que el alma añora, quizás un momento vivido, un ayer con mucha gloria y que hoy regresa a la memoria, disipando cualquier sombra. Carlos Catalino Ramos. Hoy es 13 de junio, es el Día del Escritor, y en este bloque queremos homenajear, queremos recordar, queremos reivindicar
a uno de los más grandes exponentes de la cultura de la ciudad de General Güemes. Les hablo de don Carlos Ramos, que nació en Quirós, Catamarca, un 30 de abril de 1919. Don Carlos Ramos fue pintor, artista plástico, poeta, escritor, fue ferroviario y también formó parte de la gestión política como secretario de gobierno de la gestión de don Rubén Luna en la década del 70. Mi padre, don Carlos Catalino Ramos, oriundo de Catamarca y después de Santiago del Estero, porque vivió en Frías, llegó a Embarcación en busca de trabajo. Si bien él era maestro normal regional, poco le gustaba la docencia, entonces entró al ferrocarril. Allí conoció a mi madre, Benita Martínez, se casa con ella y después nazco yo en el año 1959. Mi nombre es Rosa Aide Ramos y bueno, pasamos los primeros años ahí en Embarcación, que es donde él estaba radicado junto con mi madre, y en el año 1962 nos venimos a General Güemes, porque él venía con un traslado con la idea de ir a Salta, pero quedó en Güemes. Mi padre trabajó en el ferrocarril General Belgrano hasta que fue lamentablemente despedido por la Junta Militar de 1976 y quedó fuera sin trabajo. O sea, le faltaban 4 años para jubilarse. Fueron años muy duros, él sufrió mucho, porque en ese tiempo yo acababa de salir del secundario y necesitaba estudiar. Y él se dedicó con todas sus ganas a sostener la familia. Él ya era pintor, cultivaba el arte pictórico, lo hizo siempre, igual el dibujo, desde que era niño. Él me sabía contar cuando estaba en la escuela normal de Frías, Santiago del Estero, que se sacaba 10, en la única materia que tenía 10 era en dibujo. Fue algo muy, muy duro para él, y en el camino, él siempre con mi mamá han sido personas muy generosas, de gran corazón, y han criado un niño, que es Jorge Daniel Soria, desde bebé, y mis padres fueron los padrinos, y se crió con nosotros, y lamentablemente a los 15 años falleció. Y eso fue para mi padre algo muy duro, difícil de sortear, y le cambió el humor, le cambió la vida, nos trató de dar apoyo. Igual yo tenía que sostener a mi mamá y a mi papá. Mi papá se superó, mi mamá no. Siempre después ha caído en una depresión, pero salimos adelante. Con un estilo simple, pero contundente, con un mensaje profundo, sobre todo en lo que tiene que ver con sus líneas y sus trazos, don Carlos Ramos recorrió la región con sus obras, con sus cuadros. También fue el fundador del Grupo Cultural Identidad y de la Unión de Escritores del Valle de Sianca en el año 2012. Siempre pintó. En las oficinas él trabajó siempre en la sección de tracción del ferrocarril, y hizo unos trabajos hermosos. Era Blancanieves y los 7 enanitos, en chapa, todo pintado con la pintura esta sintética para que el agua no se la lleve. Muy lindos sus trabajos, y siempre estuvo presente en distintos momentos. Hizo muchas muestras pictóricas en General Güemes, en San Pedro, en Salta, en Frías, Santiago del Estero, y ha sido siempre muy reconocido y valorado su trabajo. Después él se dedicó de lleno a la pintura y a vender sus trabajos.
Así ha recorrido las calles de Güemes, visitó familias y trató de ubicar los cuadros porque con ese dinero mantenía a la familia mientras yo estaba estudiando. Una de las facetas más importantes de don Carlos Catalino Ramos era la apertura hacia las nuevas generaciones. Así lo recuerdo yo, cuando en la década de los 90 llegué con mis primeros cuadernos y cuando expuse que escribía algo poco convencional de lo que se venía escribiendo, no dudó un instante en abrazar lo que podía hacer, en contenerme y a decir que el tiempo era inexorable y que el arte, al igual que todas las cosas, debía hacerse a la par de los tiempos que corren. Debían modernizarse muchas cosas y entendía perfectamente. Por eso, en jóvenes como yo y tantos otros jóvenes que iniciábamos a fines de los 90 con la acción cultural, encontramos en don Carlos Catalino Ramos un referente, un padre, un consejero, un gran amigo y un excelente ser humano. Él mantuvo una gran comunicación con los jóvenes. Él consideraba al joven hasta el último día de su vida que es el futuro y que en el joven hay que invertir enseñanzas, amor, para que ese joven crezca sano y es el futuro de la patria para él y creo que para todos. Es lo que queremos, que nuestros jóvenes no se desvíen, que estén siempre en la senda correcta. Si bien don Carlos Ramos escribió muchísima poesía, él nunca se consideró un poeta y respetaba mucho el tema de las rimas, respetaba mucho a la poesía. Sin embargo, su sensibilidad tocó el corazón de mucha gente, tocó el corazón de muchas generaciones que aún hoy siguen leyendo sus poesías, pero lo que a él más le interesó fue, como un sueño cumplido, era la publicación de 5 libros con cuentos vivenciales. A través de sus personajes en esos libros enseñaba, aconsejaba, recordaba. Don Carlos Ramos tuvo esa impronta tan paternal y un corazón tan abierto que no dudaba en brindar todas sus enseñanzas a través de sus textos, a través de sus libros. Y el último libro que él publica era un libro de consejos justamente para aquel joven o aquella joven que se interesara por escribir. El libro se llamaba Diccionario del Novel Escritor. Y en esos ratos que él estaba, se dedicó a escribir. Empezó escribiendo sus cuentos inéditos, cuentos vivenciales de su vida en Frías cuando era un niño, después distintos momentos que ha vivido con gente o relatando la historia de algunas personas que eran conocidas por él en Frías, Santiago del Estero, y en Catamarca, donde ellos iban, tenían la finca de la familia. Entonces todo eso lo rescata y lo vuelca en sus libros. Uno de esos cuentos, que es El hombre y la máquina, gana un premio a nivel nacional cuando él lo presenta en ese concurso. Y está en uno de los libros que él escribió. Después decidió recopilar esos cuentos y publicó 5 libros que conforman toda su trayectoria como escritor. También se dedicó algo a la poesía, pero siempre decía, la poesía a mí no me tira. Yo quiero escribir cuentos, me gusta más la narrativa, me siento más cómodo en la narrativa. Pero bueno, también escribió sus poemas, hizo varias plaquetas, las presentó, integró el Grupo Cultural Identidad. Todo eso lo fue llevando y sacándolo de ese proceso de depresión en la que cayó cuando murió Dani, que para él es un hijo y para mí es un hermano del corazón. Fue muy lindo la etapa que él estuvo en el Grupo Cultural Identidad, del cual es uno de los fundadores, según consta en el acta de apertura de este grupo, y mantuvo una relación hermosa con todos los escritores, no solamente de Güemes, sino de Camposanto, de Salta, de Metán, a través de los distintos
encuentros de escritores que se hacían a lo largo de los años. Eso era para él un aliciente de vida, era un soplo de vida, se sentía muy bien. Su trayectoria como hacedor de la cultura mereció importantes premios y menciones en los rubros en los que él se destacaba, en la plástica, en la literatura. Y también hay algo interesante porque llegó el Ministerio de Cultura, en aquel momento el ministro de Cultura se llamaba Mariano Ovejero, a entregar una plaqueta en la Casa de la Cultura de Güemes a toda su gran labor. Fue como el punto cúlmine de la carrera de don Carlos Ramos, que en ese mismo día le hicieron un reportaje de primer nivel que salió publicado en una revista que se llamaba Artenautas, en un ciclo denominado Diálogos del Ministerio de Cultura, entrevistado por la periodista Patricia Patoco. Una noche emocionante, una noche inolvidable, una noche llena de emociones de mucha gente. Yo creo que fue una de las noches en la que la Casa de la Cultura más llena y más viva se encontraba, porque allí justamente eso pasaba. Esa noche, cuando don Carlos Catalino Ramos recibió el máximo galardón que puede recibir un artista, esa noche estuvo llena de gente. En reconocimiento a toda su trayectoria, se realizó un evento muy lindo en el mes de agosto del año 2011, en el que estuvo presente el ministro de Turismo, de Cultura y Turismo de la provincia, junto con el ciclo Diálogos que dirigía la periodista Patricia Patoco. Y también, por supuesto, intervino la Municipalidad de General Güemes, con su director, que es Eduardo Medina. Y bueno, se realizó en la Casa de la Cultura, que en ese momento estaba en la calle Alberdi Saravia. Fue un momento muy lindo, en el cual Patricia supo explotar todo el potencial de mi padre en respecto a la pintura, respecto a la escritura. Y él también vivió un momento muy grato, y eso es lo importante, poder reconocer a la gente mientras vive. Porque ¿de qué sirven los homenajes después que ha fallecido? Para mí lo más importante es que sea en el momento y que ellos lo puedan vivir, lo puedan sentir. Fue algo espectacular para mi padre. Estaba feliz, pero en esa forma que él tenía de demostrar la felicidad. Una leve sonrisa, pero se notaba en los ojos la alegría y la felicidad. Ahí recibió reconocimientos de parte del ministro y también de diálogos de parte de la municipalidad. También el intendente, que en ese momento era Daniel Segura, también le hizo la entrega de una plaqueta homenaje, y hubo mucha gente presente, y bueno, y quedó registrado en los anales de la provincia, donde está todas las entrevistas que realiza este ciclo Diálogos. Don Carlos Ramos dejó un legado imborrable en el corazón de los güemenses. Sus cuadros se hallan en casas de diferentes familias, sus libros en diferentes bibliotecas, particulares y públicas, por supuesto, pero lo que la gente se lleva también es su hombría de bien, sus valores, sus principios, su rectitud, su amistad. Don Carlos Ramos falleció el 3 de febrero de 2014, una fecha que debe quedar signada en el calendario de Güemes como el paso a la inmortalidad de uno de los referentes culturales más trascendentes de todos los tiempos. A mi padre lo que tengo que hacer es agradecerle. Yo le daría en el día hoy del escritor las gracias, porque él con su trabajo lento, porque el trabajo de escritura es así, es a través del tiempo, la idea llega y hay que madurarla y se escribe recién, le permitió hacer lo que él quiso, permitió explorar todo su gama del arte, como la pintura, como la escritura, la poesía, cosas que a él siempre le han apasionado toda la vida. Entonces, yo no escribo,
Todavía no me llegó la inspiración, pero pienso que en una de esas puede llegar porque leí todos sus trabajos. Inclusive él me daba a leer todos sus trabajos. Después yo los pasaba en la computadora. Por computadora pasaron todos sus trabajos para poder recién mandarlos a una imprenta para que salgan se editen en los libros. Entonces, agradecerle las enseñanzas de vida que me dejó, la fortaleza para enfrentar todos los problemas que puedan haber, la resiliencia que él tuvo y que le sirvió a él mismo. Con su vida era un ejemplo. Y le diría que esté feliz, porque su hija sigue sus pasos, sigue sus consejos. Y yo también me siento feliz en este Día del Escritor. Felicidades para todos. Y en el año 2002 pierde a su compañera de la vida, a mi madre, y bueno, también a lucharla para que él salga adelante y siga con la vida. Y fue la literatura justamente la que lo saca de ese momento. Fue muy difícil porque yo trabajaba, mi papá a veces pasaba solo, pero él buscaba ese refugio en la escritura. Y a lo largo de su periodo de escritor fue recopilando palabras un poco que no usamos con frecuencia, y las ordenó alfabéticamente y escribió y publicó el libro que es Diccionario del Escritor Novel, para ayudar a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieran iniciarse en la escritura y no caer en ese mismo vocabulario cotidiano, sino empezar a incorporar nuevas palabras que no son nuevas, están en el diccionario de la Real Academia Española, pero la gente no los usa, porque a veces no sabe su significado y no sabe que existen. Fue invitado a varios colegios donde recibió el cariño, el amor, regalos, cartitas. Inclusive cuando él estuvo enfermo, cuando se operó y después tuvo una complicación, y se enteraron los chicos del colegio, le mandaban cartas para que se recupere pronto, le mandaban regalitos para que esté bien, para que salga adelante. Y así lo hizo, hasta que después falleció un 3 de febrero del 2014. Ese ha sido mi padre, un hombre muy prolífero en las letras, en la pintura, en todo lo que él emprendía. Inclusive hay una época que él tenía, cuando estaba en el ferrocarril, un amigo que es José Víctor Márquez, que ya falleció, y con ellos han tenido la hermosa idea de hacer una calecita. Entonces compraron caballitos, distintos muebles así que van dentro de una calecita, y se han decidido a armarla. Márquez se dedicó a la parte mecánica y armaron junto con el señor Salomón la calecita, y mi papá la parte de la artística, o sea, todo lo que es la pintura. Tenía los distintos, la base, había espejos arriba y abajo había un paisaje pintado por él. Y ahí se podía ver, por ejemplo, las pirámides de Egipto, se podía ver la playa, distintos paisajes. Y después pintó todos los caballitos, las carrocitas que iban dentro de la calecita. Pasó el tiempo y la sociedad se desarmó porque el señor Márquez fue trasladado a Salta, él también era ferroviario. Entonces hicieron un trueque. Él se llevó la calecita y mi papá se quedó con el terreno donde estaba instalada la calecita, y que es donde actualmente construyó la casa y donde vivió desde el año 1971, vivió aquí en mi casa, en Gauna 337, y que hoy en día es mi casa.
Bueno, mi padre, aparte de pintor, de escritor, de poeta, de empleado ferroviario, también incursiona en la política siendo el secretario de gobierno de la Municipalidad de General Güemes en el año 1973, creo que hasta el 75, en que es intervenida ya la municipalidad. Y el intendente en ese momento era el señor Rubén Luna. Fue un paso breve, trabajó mucho por la ciudad y también le tocó de cerca vivenciar lo que fue el secuestro de gente, la tortura y después la muerte, como lo fue, por ejemplo, que las empleadas municipales, las hermanas Torres, que fallecieron.